El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, hermanos, les voy a pedir entonces que se pongan de pie. Jonás es un libro que está entre los profetas. Se les dice profetas menores porque son libros cortitos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Y luego ya siguen todos los profetas menores. El más largo de ellos tiene creo que 12 capítulos, pero casi todos son libros pequeños. El libro de Jonás es muy curioso porque aunque está entre los profetas menores, Jonás era un profeta. No es tanto un libro que contiene profecías, sino es un libro que narra la historia de un incidente que tuvo Jonás cuando el Señor lo mandó a llevar a cabo una misión. Entonces lo vamos a leer el primer capítulo y luego vamos a volver a leer el segundo capítulo a la mitad del mensaje. Amén. Dice, yo lo voy a leer, no lo tienen que leer en voz alta, síganlo ahí en su Biblia o aquí en la pantalla si no traes Biblia. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Pueden tomar asiento. Me encanta el libro de Jonás. Tiene muchas cosas muy interesantes de las cuales podemos aprender. Pero una de las cosas principales por las que me gusta el libro de Jonás es porque a través de los años que lo he leído,
he descubierto la riqueza que tiene en términos de señalar la intencionalidad del Señor de mostrar misericordia, de cómo me muestra a mí el Dios que del Antiguo Testamento, antes de que venga Cristo, cómo este libro, esta historia tan cortita, nos muestra la intención que tiene el Señor de salvar el corazón por la gente perdida, en este caso por un pueblo pagano, enemigo de Israel, opresor de Israel. Asiria, el reino del norte, el gran reino del norte, la potencia mundial que dominaba toda la región antes de que vinieran los babilónicos y los medopersas. Asiria era el reino principal del mundo y Nínive era su capital. Este libro nos dice que Dios designó a Jonás para que fuera a prevenir a Nínive de una calamidad que venía sobre ellos. Y Jonás no quiso hacerlo. Entonces, otra de las bellezas de este libro es cómo el Señor interactúa con un siervo. Y yo me identifico con Jonás. Y yo creo que tú también te puedes identificar con él. Y me encanta la manera en que Dios trata con Jonás. Y trata no solamente con su comportamiento, sino vamos a ver la siguiente semana cómo trata con su corazón. Entonces es un libro que nos enseña mucho la dinámica del pecado en nuestras vidas y de cómo batallamos y luchamos contra la voluntad de Dios al punto de querer huir de Él. Nos muestra el conocimiento que tenía Jonás de Dios y luego también la ignorancia que tenía del carácter y de la persona y de los atributos divinos que lo lleva a ir y a esconderse y a huir de su presencia. Pero lo que principal que me gusta de Jonás es el único libro de la Biblia. Jonás es el único profeta de la Biblia con el cual Jesús se identifica y dice: yo soy como Jonás. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor mismo dice: así como vino Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y vamos a ver cómo este libro entonces apunta hacia el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Confirma a Cristo, señala a Cristo, prepara el camino para Cristo. Y Jonás lo hace perfectamente bien así también. Y yo quería que viéramos algo del Antiguo Testamento y viéramos de una manera bien sencilla cómo el Antiguo Testamento está apuntando a Cristo. Y en este caso, donde Cristo mismo está diciendo: vean Jonás y van a verme a mí. Entonces tiene muchas cosas muy interesantes, muy apropiadas para nosotros, de mucha aplicación. Asiria, sabemos que fue el instrumento que Dios usó para condenar y destruir el reino del norte, Israel. El reino del norte, cuando se dividió la tribu de Israel en 2 reinos: el reino del norte, que estaba la capital en Samaria, que se llama Israel, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, que es el reino de Judea. Israel, muy idólatra, fue condenado por el Señor y Él trajo al imperio asirio a destruir literalmente a Israel y se los llevaron de esclavos. Años después trajo a Babilonia, hizo lo mismo con Judea, porque Judea no aprendió de su hermana y no se arrepintió de su idolatría tampoco. Entonces, Asiria es un reino que nos recuerda, ¿verdad?, cómo el Señor sí trae juicio.
y usa las naciones para hacer su voluntad. Pero en este caso vemos nosotros que como unos 150 años antes de que eso sucediera, el Señor estaba teniendo misericordia de una nación que ni siquiera lo estaba buscando, es más, ni siquiera lo conocía. Y eso a mí me da una gran esperanza para México, me da una gran esperanza para nuestro país, de que este Dios que quiere mostrar misericordia, nosotros podamos también clamar para esa misericordia que venga a México. Bien, pues vamos a ver la historia. La historia de Jonás se centra en este rechazo que tiene Jonás de aceptar la comisión que Dios le encomienda. ¿Por qué? Porque Jonás aborrecía a los asirios. Punto, simple y sencillamente. Aborrecía porque estos eran los dominantes, estos eran los fuertes, estos eran los que tenían el pie sobre Israel. Eran los que le exigían tributo a Israel, eran los que estaban derrotando a Israel en los campos de batalla. Entonces Jonás odiaba a los asirios, ¿verdad? Eran la causa de su opresión. ¿Y por qué no quería entonces ir Jonás? Bueno, lo vemos nosotros ahí en el capítulo 4, si ustedes se adelantan ahí en el capítulo 4, versículo 2, que dice que Jonás, cuando ya finalmente va y les predica y se arrepientan, dice él que él se huyó a Tarsis porque sabía que Dios era un Dios clemente y compasivo y lento para la ira y rico en misericordia, y que se iba a arrepentir de hacerles mal a los asirios. O sea, Jonás no quería ir porque él sabía que Dios es un Dios bueno, que es un Dios compasivo, que es un Dios clemente, que es un Dios lento para la ira, y que si él les predicaba había una gran posibilidad de que si ellos se arrepentían, Dios les iba a tener misericordia. Entonces, así como los discípulos de Jesús querían que lloviera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, sus medios hermanos, así también Jonás tenía un corazón en contra de los asirios y no quería que Dios tuviera misericordia de ellos, y por eso huye, Pero aquí lo interesante es cómo es que Jonás, sabiendo que Dios era un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, cómo también huye o pretende huir de la presencia de Dios. Tenía un conocimiento del carácter de Dios, pero tenía un conocimiento incompleto, al punto que piensa que puede irse a esconder a Dios o puede subirse a un barco y huir y Dios no lo va a alcanzar. Y nosotros podemos saber muchas cosas acerca de Dios, pero si nuestro conocimiento es incompleto, y no estoy hablando que conozcas toda la Biblia, sino que tengas un conocimiento correcto y completo acerca del carácter del Señor y nuestro Salvador, porque de otra manera vamos a terminar cometiendo el mismo error que hizo Jonás, que no solamente no quiso obedecer, sino que luego quiso huir, quiso esconderse de la vista de Dios. Y eso es lo primero que nos debe brincar, que era un ignorante de los atributos de Dios, si pensaba que podía esconderse de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. Que uno de sus atributos es que Él es omnisciente, Él ve todo. ¿Cuántas veces, hermanos, no habremos nosotros mismos hecho lo mismo? Te voy a decir cuándo actuamos como Jonás. Cuando pensamos que podemos hacer algo y que nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces actuamos sin temor de Dios, como si Dios no estuviera ahí enfrente de nosotros?
estamos haciendo exactamente lo mismo que Jonás. ¿O cuántas veces huimos, entre comillas? Porque nadie puede huir de Dios, pero nosotros pretendemos huir de su presencia. Jonás es el profeta que sigue en la línea de profetas después de Elías. Elías, ustedes saben, dejó a Eliseo, y Eliseo, después de Eliseo, que también eran profetas del reino del norte, pues como era el reino más pecador, el Señor estaba mandando muchos profetas para el reino del norte. Elías, Eliseo, y luego sigue Jonás. Y una de las características de Elías, cuando leí la biografía de Elías, hay un libro que así se llama Elías, y habla de Elías, y una de las cosas que más me llamó es que Elías se identificaba como el profeta que estaba enfrente de la presencia de Dios. Y hablaba de Dios y siempre decía: el Señor Jehová, delante de cuya presencia estoy. Consciente él de que todas sus acciones estaban delante de Dios. Pues aquí Jonás quiere huir de la presencia de Dios. ¿Y acaso no hacemos eso nosotros mismos cuando, por ejemplo, nos portamos mal, tenemos una mala actitud, nos peleamos con nuestra esposa, o tenemos un conflicto en la casa, o tenemos una situación y hacemos algo incorrecto? ¿Qué es lo primero que hacemos? No queremos ir a la iglesia. Porque decimos: no, pues ¿con qué cara voy a ir? Yo siempre les digo: pues con la misma cara que tienes. Porque ¿acaso Dios no te ve en tu casa? ¿O acaso Dios nomás te va a ver cuando estás en la iglesia? O cuando decimos: no voy a orar porque es que ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Crees que no estás delante de la presencia de Dios ahorita? ¿Que Dios no te está viendo y no te está conociendo ahorita perfecta y absolutamente? Pero nosotros queremos escondernos de Dios. Como Adán y Eva, que fueron y se escondieron y se cubrieron con hojitas, ¿verdad?, de árbol. Así somos nosotros. Es parte de nuestra naturaleza caída que nos andamos cubriendo con hojas. Cuando que el Señor nos ve y nos ve completamente tal y como somos, desnuditos nos alcanza a ver el Señor. Entonces, somos como Jonás. Yo soy como Jonás y probablemente tú también seas como Jonás. Que cuando el Señor claramente nos establece su voluntad y nos dice: miren, no me gusta acordarme de estas cosas, pero tengo presentes personas, miembros de esta congregación, que habiéndoles dicho nosotros: no hagas esto, esto no es voluntad de Dios, Dios no te puede bendecir. ¿Saben lo que hacen? Se van. Y se van para hacer lo que saben que Dios dice que no hagan. Igualito que Jonás. Y una de las razones por las que tenemos que estudiar la membresía de la iglesia, saber que el Señor nos pone en la iglesia precisamente para que haya hermanos ahí que te digan: hey, no huyas del Señor, esto no está bien, ven mejor, acércate al Señor. Nadie detuvo a Jonás, pero el Señor sí lo detuvo. ¿Cuáles son las consecuencias del huir? Que Dios resistió a Jonás. Jonás corrió tal vez desde Samaria hasta Jope, o sea, se fue del reino hacia el mar Mediterráneo y de ahí iba a agarrar un barco, ¿verdad?, hacia el sur para huir lo más lejos posible de Nínive. En cuanto se sube al barco, pagó el pasaje, gastó dinero, pagó un pasaje que no le sirvió absolutamente de nada. Se subió al barco y el Señor dijo: no más que ese barco no se va a mover en ninguna parte. Y noten ustedes y comparen ustedes, este capítulo 1 pasa mucho tiempo describiendo a ¿quiénes? A los marineros. Noten ustedes que Dios está resistiendo a Jonás. ¿Y quiénes son los que se dan cuenta
que algo estaba mal? Los marineros. ¿Y quiénes son los que inmediatamente piensan, aquí ya debe estar un Dios metido en esto? Y ellos empiezan, ok, ¿tú a qué Dios le...? No, pues yo le sirvo al Dios fulano. Pues ríndele cultas ahorita algo a ver si él lo para, ¿verdad? ¿Y tú a quién? Y empiezan y cada quien a sus dioses, dice. Empezaron a clamar a sus dioses. Cuando vieron que no daba resultado, entonces empezaron a tirar las cosas del barco para aligerar el barco. Fueron a la bodega a sacar todo el trigo o costales de comida. Yo no sé qué traían allá adentro. Van a la bodega y oyen los ronquidos de Jonás, dormido, escondido en lo más allá, metido atrás de los barriles o de los costales. Estaba Jonás durmiendo. Y le dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes tú dormir si no ves tú la tempestad? Ahí, de ahí salió el dicho, ves la tempestad y no te hincas. Efectivamente. Y me recuerda cómo el Señor Jesús dormía en la barca cuando estaba la tormenta y sus discípulos estaban todos asustados y preocupados, pero Jesús dormía porque Jesús sabía quién era Él y sabía que su Padre tenía dominio sobre esas tormentas. Jonás no estaba durmiendo porque su conciencia estaba tranquilo, probablemente estaba durmiendo para olvidarse de lo que su conciencia le estaba diciendo que estaba mal. Y una de las lecciones, hermanos, que yo quisiera que todos tuviéramos en nuestra vida, yo lo he vivido muchas veces, he aconsejado a muchas personas que han vivido esto. Cuando Dios te resiste con una tormenta en tu vida, es porque ya te estuvo hablando y no le hiciste caso. Es porque tu conciencia te ha estado señalando, el Espíritu Santo por medio de tu conciencia diciendo, no huyas, no huyas, no huyas. Y tú sigues resistiendo esa voz, acallándola, ¿verdad? Huyendo, encerrándote o tratando de que se te olvide. Y entonces dice el Señor, ok, ¿te quieres dormir? Pues yo voy a levantar una tormenta para que a fuerzas te despiertes. Nunca vienen las tormentas de arranque en nuestra vida. Jonás tuvo que estar resistiendo la voz de Dios. A él le habló Dios y no le hizo caso. Y por eso viene la tormenta. No es un castigo. Es Dios resistiendo y diciendo, no te voy a dejar que sigas aquí porque mira hacia dónde vas. Vas en contra de mi voluntad y nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios y no ser resistido. Entonces Jonás acalla su conciencia, se esconde, lo despiertan y me encanta la actitud de los marineros. Que ellos ven a Jonás, le preguntan y Jonás les confiesa que él viene huyendo, que sirve al Dios eterno, al creador de los cielos y la tierra, que tiene control de los mares, viene huyendo de él y ellos dicen, pues es por causa tuya. Echaron suertes y ahí el Señor descubrió a Jonás. Y una de las cosas que hace Dios para guardar a sus siervos, para bendecir a sus hijos, para corregirnos, es que destapa lo que nosotros queremos ocultar. Cuando pensamos, al cabo nadie me ve, el Señor dice, yo sí te veo. Y sabes que tengo la capacidad de destapar lo que tú quieres esconder. Nadie en ese barco sabía quién era Jonás. Al final de cuentas, todo el mundo supo quién era Jonás y qué es lo que estaba haciendo. Y me da también una de las cosas que me encanta de los marineros, es que estos marineros ahí mismo tenían la gente que no conoce a Dios. Aprende temor de Dios por medio del mover de Dios. Y estos hombres hicieron lo que en Romanos capítulo 1 dice que no hace el mundo, que es que por medio de la revelación natural de Dios, ellos vieron la tormenta y dijeron, esto tiene que ser Dios y solamente Dios lo puede parar.
o si no vamos a morir todos. Reconocieron la mano de Dios. Y cuando Él les dice, échenme por la borda, ¿qué hicieron ellos? Yo lo hubiera agarrado y rápido, órale, vámonos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se fijaron lo que dice? No se fijaron, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 12, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará. Versículo 13, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. Él les dice, échenme al mar. Y ellos le temieron tanto a ese Dios que no veían, que no conocían, que dijeron, si lo echamos al mar, si este es un profeta de Dios, Dios luego se va a enojar contra nosotros porque matamos a un hombre. ¿Qué hacemos? Pues mejor vamos a remar, lo devolvemos a la costa, lo dejamos allá y ya seguimos el camino. Pero no pudieron. El Señor dijo, quiero que lo echen al mar. Y luego miren, ¿qué hicieron después? Tampoco se fijaron. Miren lo que dice el 14. Aprenda a leer su Biblia. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y le dijeron, te rogamos, oh Señor, que no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Vean el temor de Dios de hombres que no conocían al Señor. Están diciendo, Señor, lo vamos a lanzar, pero te rogamos, por favor, no nos mates a nosotros, porque tú puedes hacer lo que a ti se te pega tu regalada gana. Tú puedes hacer lo que a ti te ha placido. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de nosotros. Vamos a hacer como Él nos está diciendo, pero ten misericordia de nosotros. Es un libro lleno de esta misericordia que Dios está mostrando a gente que no lo está buscando, que ni lo conocía. En el versículo 16, ¿se fijaron qué hicieron? Tampoco. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y dice, le ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Estos hombres dijeron, ya sabemos ahora cuál es el verdadero Dios, cuál es el Dios que manda en los mares. Y entonces ahí se comprometieron con ese Dios. Le hicieron votos, dijeron, te vamos a servir a ti y te vamos a ofrecer un sacrificio a ti, un Dios que ellos no conocían. Por el pecado de un hombre, estos hombres temieron al Señor. Y me encanta que Dios, por tratar con uno de los suyos, por corregir a uno de los suyos, por detener a uno de los suyos, está salvando la vida de hombres que no la debían y la temían. No nos dice qué nacionalidad era, nomás dice que ahí encontró un barco. Quién sabe, a lo mejor era fenicio, a lo mejor era romano, romano no, ¿verdad? Pero a lo mejor era fenicio o griego, no sé. El Señor les mueve en su corazón. Ellos vieron la tormenta y terminaron ofreciéndole sacrificios al Señor. Finalmente lo echan al mar. Y dice, y un pez se lo comió, versículo 17. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Muchas personas no creen ese pasaje. Dicen, no, pues como un pez. ¿Cómo va a durar una persona adentro de un pez? ¿Cómo puede aguantar, verdad? Algunos traducen tradicionalmente ese pasaje en el Nuevo Testamento como una ballena. ¿Cómo puede un hombre vivir adentro del vientre de una ballena 3 días, 3 noches? Y los dicen, ha de ser como un mito, como una leyenda. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Este pasaje específicamente Jesús dice que sucedió. Y Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así voy a estar yo también.
O sea, Jesús dice que sucedió, que esto es un hecho histórico, aunque sea algo completamente sobrenatural. Y Jesús demostró que todo lo que Él decía era verdad cuando resucitó de entre los muertos. Y les dijo, ustedes me piden una señal a los judíos, me están pidiendo, demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Haznos un milagro, haznos una señal, haznos algo para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios. Y dice, esta generación perversa me está pidiendo una señal. Yo les voy a decir cuál es la única señal que les voy a dar. La señal de Jonás. Lo mismo que le pasó a Jonás, lo voy a hacer yo. Esa es la única señal que voy a dar para demostrar que todo lo que digo es verdad y que soy el Hijo de Dios. 3 días estuvo en la tierra y resucitó al tercer día. Ahora, cuando yo era niño y escuché la historia de Jonás y desconocía yo por qué el pez se tragó a Jonás, yo pensaba, híjole, qué duro el Señor, si tú haces algo malo te va a venir un pez y te va a comer, o va a pasarte algo, ¿verdad? O te va a mandar un rayo, o te va a mandar una enfermedad, o te va a mandar una desgracia. Y yo no me daba cuenta que el pez era la gracia de Dios, la misericordia de Dios para con un siervo rebelde. Porque si no hubiera venido el pez, Jonás se ahoga y se muere. Y el Señor estaba tratando con Jonás. Y entonces aquí, ¿verdad? Vemos donde viene el por qué está este libro en la Biblia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere señalar el Señor? Y lo que quiere señalar es la misericordia y la gracia de Dios para con los pecadores. Alex insistió la semana pasada, ¿cuál es la misión de Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para salvar a los pecadores. El evangelio es ese. Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Qué quiere enseñarnos Jonás? Dios es un Dios de salvación que tiene misericordia de aquellos que no siquiera lo están buscando, aquellos que no merecen nada, aquellos inclusive que están en rebelión contra Dios. Dios en su misericordia los salva. De eso se trata este libro. Por eso es que Jesús los señala, por eso es que Jesús se compara con él. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, 29. Perdón, Lucas 11, 29. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El Señor andaba detrás de Jonás porque Jonás tenía una misión y esa misión tenía que ver con ir y darles una señal, levantar una bandera, mandar un mensaje a una nación que estaba en pecado, ofendiendo a Dios con su maldad. ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué el pescado? Porque Dios está salvando gente. Porque Dios quería tener misericordia de los ninivitas. Y porque eso que está sucediendo cientos de años antes de que naciera Jesús, estaba apuntando a lo que Jesús mismo vino a hacer, a dar esa señal, a señalar a un Dios que tiene misericordia de los pecadores cuando estos se arrepienten. Hay una señal que nos está apuntando algo acerca de Dios, nos está diciendo, mira cómo es Dios, que se va. Podía haber desechado Jonás. ¿No quieres ir, Jonás? Pues no vayas pues, hombre. Voy a ver si por ahí encuentro otro profeta.
No, dijo, no puedo permitirte, Jonás, no solamente porque tengo que tratar con tu corazón, eres mi siervo, tengo que arreglar lo que está mal en tu vida, sino porque hay unos ninivitas que necesitan recibir una señal. Y Alex lo dijo muy bien la semana pasada. ¿Por qué vino Jesús a morir? Porque no podía Él, porque es un Dios de misericordia, un Dios de compasión. No podía dejar al mundo que había creado que se perdiera. Eso deshonraría a su Padre, que es un Dios de salvación, que aquí nos dice es clemente, compasivo, lento para la ira. No se enoja. Y que tiene misericordia, rico en misericordia. Es importante, Jonás es importante porque es una señal. Nos señala cómo es Dios. Jesús ahí, más adelante, antes ahí en el capítulo 12 del libro de Mateo, versículo 39, dice el mismo incidente, respondiendo Jesús les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Ahí está la razón de Jonás. Jonás finalmente fue, y lo vamos a ver la semana que entra, predicó el mensaje, Nínive se arrepintió. Y Jesús está diciendo, mira, esta es la señal que le voy a dar a esta generación perversa y adúltera. Yo también voy a estar 3 días y 3 noches, no en el vientre de un monstruo marino, en el vientre de la tierra. Y Jesús bajó al lugar de los muertos. Jesús los sepultaron. Y ustedes están contando, oye, ¿cómo cuenta 3 días y 3 noches o cómo está? Bueno, aquí es importante que sepan ustedes cómo los judíos contaban el tiempo. Ellos contaban el tiempo, un día era un día y una noche. Entonces, si tú haces algo el viernes, a eso es un día y una noche. El sábado fue un día y una noche. Y el domingo, aunque haya resucitado el Señor en la mañana, cuenta ya un día y una noche. Fueron 3 días los involucrados, un día y una noche. Su manera de contar era así. Nosotros contamos por medio de horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas estuvo Jesús en la tumba? No se completan las 24 horas. Ellos hablaban de día y noche. Un día constaba de un día, del día de luz, y la noche eran el par. Entonces, inclusive contaban a partir de la noche. Cuando empezaba, por ejemplo, el sábado, empezaba en la noche. Entonces, si empezaba el viernes, ese viernes ya traía una noche anterior, que estaba la madrugada que nosotros contamos de medianoche, ellos la están contando desde el día anterior. Entonces realmente su viernes empezaba el jueves en la noche al anochecer. Entonces, en fin, se los digo nomás por si acaso algunos empiezan a contar como 3 días y no pasaron 3 noches. Nuestra manera de contar el tiempo es diferente a como lo cuentan los israelitas en ese entonces. ¿Cómo entonces? ¿Por qué está este libro en la Biblia? Porque la señal de Jesús, al haber sido sepultado, era que Él al morir y ser sepultado, iba a volver a resucitar, y eso iba a demostrar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Al morir había pagado la pena por el pecado, la condenación por el pecado, la había asumido en su vida, y eso era la señal entonces ¿de qué? De que Dios estaba teniendo misericordia de los pecadores. Dice, los ninivitas se arrepintieron. Dice, el problema de Jerusalén
es que dijo, aquí hay algo mayor que Jonás, y ellos no se arrepintieron. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que estamos leyendo Jonás ahorita, la pregunta es, tú estás oyendo esta señal, estás continuamente escuchando la señal del Evangelio. La pregunta es, ¿y tú sí te estás arrepintiendo? Porque algo mayor que Jonás está aquí. El Cristo resucitado está sentado en su trono, habiendo pagado ya el camino, abierto un camino para que tú puedas recibir misericordia. Lo estás creyendo. Al punto que eso te lleve a entregar tu vida a Cristo, a buscar su salvación, a clamar a Él para ser salvo. No veas la señal y no hagas nada al respecto. Jonás está ahí para señalarte un Dios de misericordia, que es el Dios de la salvación. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y si tú eres un pecador, tú necesitas a Cristo. Y yo el día de hoy te estoy recordando esa señal y te estoy recordando que Dios es un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, para que tú te entregues a Él y para que tú le reconozcas y para que tú lo hagas Señor de tu vida y dejes tu vida pasada y te entregues a Él. Esa es la señal, esa es la razón de Jonás. Ahora, esa manifestación, ese reconocimiento que tuvo Jonás y que tuvieron los marineros, los llevó al arrepentimiento. Y aquí está el arrepentimiento de los marineros y de Jonás. Está presentado de una manera que nos ilustra un poco cómo es la conversión. Y miren, tengamos cuidado cuando hablemos de arrepentimiento. Yo le digo mucho a los muchachos que tengamos cuidado cuando hablamos del arrepentimiento, porque pareciera a veces cuando hablamos de Él como que tú tienes que creer en Cristo Jesús y arrepentirte. O sea, a veces si así lo oyes, ¿verdad? Cree en Jesús y arrepiéntete. Pero no hay no son dos cosas. Es la misma cosa, es una sola cosa. Piensa en esto como una moneda que tiene dos caras, pero es la misma moneda. De un lado se ve el llamado de Cristo diciendo, venid a mí, todos los que están cansados, todos los que están atribulados, todos los que están cargados de sus pecados. Yo he venido a salvar a los pecadores, todos los que están enfermos, vengan a mí. Yo soy el médico de las almas. Ven a mí. Mira en mí, cree en mí. ¿Cuántas veces oyes a Jesús diciendo, cree en mí, cree en mí, cree en mí? Esa es la fe que salva. Del otro lado está el arrepentimiento. Porque cuando tú crees en Jesús, cuando tú reconoces a Jesús y recibes quién es Jesús en tu corazón, la respuesta, la reacción, lo que sale de ese corazón es que entonces tú vas a Jesús y al ir a Jesús tú estás dejando tu vida atrás. Y eso es lo que es el arrepentimiento. No hagamos dos cosas como que si yo ya creí en Jesús, ahora me tengo que arrepentir. No, continuamente tenemos nosotros vivir centrados en el Evangelio, es que continuamente estamos nosotros creyendo y volviendo a Jesús, yendo a Jesús, yendo a Jesús. Abrazando a Jesús, recibiendo de Él su voluntad y siguiéndolo a Él. Es nuestra fe en acción, fe y arrepentimiento, no dos cosas, sino la misma cosa. Y lo vemos aquí en los marineros. Los marineros temieron en gran manera al Señor, vieron de lo que era capaz, reciben y dicen, este es un Dios soberano, esto es un Dios majestuoso, este es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y creyeron eso. ¿Y qué los llevó a hacer? Ofrecerle un sacrificio, hacerle votos. Ahí está su arrepentimiento en base a lo que creyeron. ¿Qué pasó con Jonás? En Jonás lo vemos más desarrolladito. Lo vemos a lo largo de 3 días. Vemos que pasó algo con Jonás un poquito diferente. Primero que nada vemos cuando lo despertaron, se dio cuenta de la tormenta y le dijeron los marineros, oye, que tú no vas a clamar a tu Dios. Y él les dijo, no, ya sé cuál es lo que pasa. Este Dios soberano
este Dios majestuoso, este Dios creador de los cielos y la tierra, pues ya me descubrió, ya me encontró. Yo soy el problema, tírenme al mar. Y lo que vemos ahí en Jonás es una rendición. Y yo quiero pensar así, los marineros representan a aquellas personas que nunca se han entregado a Cristo. Y Jonás representa el arrepentimiento de aquellos de nosotros que llamamos a Cristo, seguimos a Cristo, tenemos a Cristo como nuestro Señor, pero caemos en nuestra rebelión, resistimos a Dios, desobedecemos la voluntad de Dios. Y el proceso de Jonás entonces en arrepentimiento es diferente del de los marineros. El de los marineros fue inmediato, el de Jonás no tanto. Vamos a leer la segunda parte del día de hoy, el segundo capítulo del libro de Jonás. Solamente son 10 versículos y es una oración que hace Jonás. Y aquí vamos lo que Jonás está dando cuenta y la conclusión a la que lleva Jonás. Entonces lo avientan al mar, viene el pez gigante, se lo traga 3 días y 3 noches y Jonás ora. Yo no sé cómo se oyó esta oración porque él oró adentro del mar, adentro del pez. No puedes hacer una oración de 10 versículos si estás adentro del mar porque no te alcanza el aire. Fíjense lo que dice Jonás. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dijo: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Qué hermosa oración. Un hombre que cae al mar y describe las olas, lo oscuro, las tinieblas, y para colmo de males hasta las algas se le empezaron a enredar y se empezó a hundir y a hundir y a hundir y a hundir. Y ahí estaba pensando y en su mente diciendo: me voy a morir, me voy a morir, me voy a ahogar. Cuando viene el pez y se lo come. Que te coma una ballena no puede ser evidencia de gracia más que si te estás ahogando, ¿verdad? Solamente si estás así, enredado con algas, hundiéndote en un mar embravecido. Estás viendo el fondo del mar, te estás hundiendo cada vez más oscuro, más oscuro. Y dices: Señor, ten misericordia de mí. Y viene un pez y te come. Jonás le dio gracias a Dios por el pez. Mi pregunta al Señor, y a veces el Señor tiene que tenernos paciencia porque le hacemos preguntas que no debemos andar haciendo preguntas, pero Señor,
¿Y por qué tuvo que estar Jonás 3 días en el pez? Se lo come el pez, se lo lleva a la orilla y lo echa y se acaba. ¿Por qué 3 días? Jonás se rindió ante el Señor. Jonás llegó a la angustia de que se acordó y volteó hacia el templo. Voltear hacia el templo significa, todos los judíos cuando oraban siempre oraban en dirección al templo. Entonces él dice, volteé al santuario, volveré a ver al santuario. Señor, ten misericordia de mí. En el fondo del mar se acordó del Señor, le pidió perdón, le pidió misericordia. Creo, especulo, no le vayan a decir a nadie, el pastor Carlos dice. Que los que están oyendo en la web también, estoy especulando. Quiero imaginarme que la razón, aparte de que preparaba el camino para nuestro Señor Jesús, creo que también Jonás necesitó esos días para llegar al final de su oración. Dice, yo con voz de acción de gracias, gracias por este pez, Señor, gracias por este pez. Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí, pagaré. Conclusión, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Y me gusta la manera como lo pone la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice en el versículo 2:7, dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. O sea, fue un proceso de entender Jonás la misericordia de Dios y que Dios es un Dios de salvación. La salvación, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es la salvación? Es del Señor, viene del Señor. Él es el Dios que salva. Jonás pasó 3 días meditando. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me pasó? Vino el pez y me comió. Ok, ¿qué significa esto? Lo que significa es que Dios es un Dios que está en el negocio de salvar. Me salvó a mí, me rescató a mí. Y eso me enseña entonces que yo debo cumplir mis votos, cumplir mis promesas. Como profeta de Dios, Él había prometido ser fiel. Como siervo de Dios, dice, ok, voy a ir. Capítulo 13 empieza con Jonás. Otra vez el Señor lo pone enfrente y le dice, ok, Jonás, ve a Nínive y diles esto. Y Jonás va. 3 días le tomó pasar de la rendición, donde se puso en las manos de Dios. Bueno, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Me vas a lanzar al fondo del mar? Pues ahí se puso. Jonás se puso de pechito para que lo lanzaran. Digo, no hay remedio, pero él estaba esperando la muerte. Pasó de ahí a una convicción y hay un entendimiento en su corazón que debía desechar su necedad de entender que Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de salvación, no es un Dios de juicio, es un Dios de misericordia. Por eso habla de los otros paganos, dice, los que no conocen a Dios le dan la espalda a las riquezas de la misericordia de Dios. ¿Qué dice el Evangelio en Efesios capítulo 2 versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos como los ninivitas. Nos dio vida. ¿Por causa de qué? De la riqueza de sus misericordias. Ese es el mensaje de Jonás. Eso es lo que él tuvo que aprender adentro del pez.
Esa era la señal que tenía él que vivir. Entonces, el temor o la rendición de Jonás, el proceso de Jonás, que empieza con rendirse, tiene que pasar a una entrega total, a un rechazo de su actitud, y que lo lleva entonces a decidir cumplir la voluntad de Dios. Ahora, como una lección adicional, tú también necesitas aprender esto. Tú también necesitas aprender esta lección. Tú necesitas, si quieres vivir centrado en el Evangelio, que nunca se te olvide cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, que quiere tener misericordia de los pecadores. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque una de las cosas que yo quiero que veamos en este próximo 4 meses a partir de septiembre es el tipo de comunidad que debemos de ser. Nosotros no podemos ser una comunidad que nos escondemos de Dios, sino como dice 1 Juan, que debemos de vivir a la luz del Evangelio. Debemos nosotros dejar que el Evangelio destape nuestra vida. Miren, vayan al Salmo 139. Vayan al Salmo 139. Miren cómo este salmo debe de iluminar nuestro entendimiento del Evangelio. Y miren qué absurdo era para Jonás el huir y el esconderse. Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué se dio cuenta Jonás? ¿No me puedo esconder del Señor? Porque todo ve, no solamente mis caminos, si cuando estoy dormido conoce mis sueños, conoce mis pensamientos. Y este salmo termina diciendo: Señor, escudriña mis pensamientos, escudriña mi corazón. El Señor todo lo está viendo. Y eso debería hacernos temblar. Aquí el salmista dice: esto es algo demasiado elevado. Si yo me pongo a pensar que Dios conoce todo, absolutamente todo acerca de mí, que esto es demasiado elevado. No lo puedo comprender, no lo puedo asimilar. Dios me está viendo completamente. Entonces, si tú empatas esa realidad con el Evangelio, y dices: Dios ya me conoce. Y como los ninivitas está diciendo: pero yo soy rico en misericordia. Y a pesar de que te conozco,
y que conozco tus pensamientos y que conozco tu corazón y conozco tus sueños, tus motivos y todos tus pasos, lo que haces a oscuras, aún así te amo y aún así te llamo a mí y aún así te estoy diciendo, ven a mí. ¿Qué tienes que esconderte? ¿Qué tienes que huir? Si yo ya lo conozco todo. Y tal vez tú estás huyendo del Señor. Y tal vez tú te estás escondiendo. Y tal vez estás pensando, es que si aquí los que están enseguida de mí supieran cómo soy, y supieran lo que estoy haciendo, y supieran lo que pienso yo adentro de mí, me odiarían, me rechazarían, me correrían. Tal vez nosotros no sepamos, pero el Señor sí sabe. Y para ti que puedes estar corriendo y te puedes estar escondiendo y puedes estar pensando salir de aquí a pecar, déjame decirte una cosa. Del Señor es la salvación y Cristo vino para salvarte a ti de eso, para limpiar tu culpa de eso, para recibirte a ti con Él en su casa para siempre. A eso vino Jesús. De eso se trata esta lección. Por eso se tuvo que caer Jonás hasta el fondo del mar, para darse cuenta, Dios me escucha desde aquí, Dios me ve aquí en esta oscuridad. Y desde aquí clamé a Dios y de aquí el Señor extendió su mano y mandó un pez y me salvó. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para vivir el Evangelio en nuestra vida. De tal forma que digamos lo que el Señor conoce. Señor, si tú ya me conoces, me rindo a ti. Aquí estoy, Señor. ¿Qué te puedo ocultar? Por eso Pablo dice una cosa es cierta. Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Yo soy el principal. Yo me pongo al frente de la fila. Vivir centrado en el Evangelio significa que tú a diario estás diciendo, Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que está dentro de mí. Sálvame. Sálvame. Sálvame de esto y ten misericordia de mí, el pecador. Tú viniste a salvar a los pecadores. Aquí está el primero, Señor. Sálvame. No huir, no esconderse, abrirse y correr en la dirección que está el Señor. Así que si tú estás huyendo, escuchaste la voz de Dios, te ha mostrado el Señor que estás mal, no huyas, no pretendas, no te engañes pensando que el Señor no sabe lo que estás pensando. Sí lo sabe. Lee el Salmo 139 en tu casa hoy en la noche antes de dormir. Entonces ven a Él, porque te está diciendo, yo conozco todo, pero soy un Dios de salvación. Venid a mí. Ven a mí, clama a mí, yo te voy a escuchar. No te escondas, no lo ocultes, no trates de corregirlo, no trates de arreglarlo, no trates de cubrirlo. Ven a mí. Esperamos haya sido de bendición.